Sí, 22. Ya. Listo, ya. Sí, 22. Hola, buenos días. Junto a mi grupo y yo les vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Para empezar, la inteligencia emocional es uno de los varios tipos de inteligencia que existen, pero para que se pueda entender en su totalidad necesitamos comprender qué es la inteligencia, pues en un aspecto más general. Según diferentes filósofos como Aristóteles y Sócrates, la inteligencia es aquello que nos hace superior al resto de animales. ¿Por qué? Porque no poseemos solamente esa inteligencia académica o intelectual de poder comprender, no sé, un tema en el ámbito del colegio, en la universidad, como matemáticas, conceptos y sus aplicaciones, sino que también tenemos otra inteligencia que se basa más que todo en la kinestesia, que es conocer nuestro alrededor y a nosotros mismos, que es así bien senestesia y sinestesia. La senestesia es capacidad de entender qué sucede a nuestro alrededor y cómo nos afecta. La sinestesia es saber que estamos vivos, cómo eso influye en los demás, cómo nuestra existencia influye en los demás, qué es eso que nos caracteriza a nosotros, y pues que finalmente esa inteligencia tanto académica como sinestésica que poseemos, al unirla podemos alcanzar un objetivo en común, y que aparte de eso, que tenemos la capacidad de que de acontecimientos anteriores, esos conceptos y esas cosas que aprendimos sean aplicables a un futuro contexto, a un contexto futuro. La inteligencia es algo así como el arte de gobernar y controlar la mente. Y para gobernar y controlar la mente es necesario llevar nuestras reacciones automáticas al plano de la conciencia. Las emociones llegan de una manera diferente a de los otros pensamientos al cerebro. Así que esto hace que las reacciones que tengamos emocionales sean difíciles de manejar. Pues yo lo denoté así como los desbordes emocionales, como no somos capaces de controlar nuestras emociones. Para modificar la manera, no podemos modificar la manera en cómo llegan, pero sí podemos modificar la manera en cómo reaccionamos. Y esto se hace por por saber tomar decisiones. Sin embargo, para poder decidir bien, hay que expandir nuestra conciencia, ya que en la conciencia es donde, o sea, ahorita lo que vimos, la conciencia del lóbulo frontal, es donde se producen las decisiones. Ser conscientes es tener conciencia de que somos conscientes. Sí, suena enredado, pero es que ser conscientes no es solamente vivir, subsistir y disfrutar de la vida. No. Ser conscientes se trata de entender nuestros procesos mentales y ver cómo interactuamos nosotros ante el mundo, con nuestros sentidos, emociones y sentimientos. No nos hace conscientes solamente, y esto implica una reflexión y una autoobservación de nosotros mismos más profunda, o sea, más allá, donde seamos capaces de observar nuestros errores y nuestros errores y pues nuestras, ¿cómo decirlo?, pensamientos y emociones. La inteligencia no es algo único, sino que es de un sistema múltiplo, que esto trabaja conjunto y simultáneamente. Pero para activar la inteligencia hay que tener que practicarla y actualizarla. No es aprendí algo y ya con eso, no. Hay que saber y seguirnos y seguirnos actualizando. Si queremos prosperar o evolucionar, ser conscientes y alcanzar un alto índice de inteligencia, necesitamos salir de las rutinas y de la automatización. Requerimos una autoevaluación de nosotros mismos para tenerlo en cuenta. Hay varios tipos de inteligencias múltiples. Es un modelo de entendimiento elaborado por Howard Gardner, que para él la inteligencia no es un conjunto unitario, sino una red de conjuntos autónomos, como lo son la inteligencia práctica, que es aquello, digamos, cuando, por ejemplo, nosotros decidimos tomar el camino más rápido para venir hacia la universidad, o tratamos de hacer más prácticas las cosas. Tenemos la inteligencia académica, que es en el momento en que realizamos un quiz, una evaluación o alguna cosa que necesitamos para los estudios. Tenemos la inteligencia creativa, que la inteligencia creativa básicamente es, digamos, cuando decidimos aprender a tocar un instrumento o cuando hacemos un dibujo abstracto o algo por ese estilo, esa es la inteligencia creativa. Y tenemos la inteligencia social, que es como aprender a escuchar y de la manera más asertiva. Tenemos que aprender como a socializarlo, como ser más asertivos. Esos son los tipos de inteligencias múltiples. Bueno, pero acá lo importante es saber qué es la inteligencia emocional.
La inteligencia emocional se podría describir, para la redundancia, como esa parte de la inteligencia que nos ayuda a controlar nuestras emociones. Nuestras emociones debemos de aprender a controlarlas, a entenderlas, a manejarlas y ante todo saber expresarlas teniendo en cuenta el contexto y a las personas a quienes vamos a dirigir. ¿Por qué? Una persona que no tiene control sobre sus emociones crea cierto desequilibrio en su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque las emociones no siguen el mismo camino que las siguen las ideas conscientes y razonadas. Entonces, una persona que es consciente de sí misma actúa con empatía e integridad en sus acciones. Una persona que tiene inteligencia emocional tiene, ante todo, autodominio emocional, que es muy importante, ya que muchas veces las personas hemos dejado perder oportunidades por no saber controlar nuestras emociones, nuestros nervios, nuestra furia o en algunos casos nuestra felicidad, porque también saber controlar los aspectos positivos del sentimiento es muy importante. Una frase que nos decía el capítulo era de que maneja tus emociones para que ellos no te manejen a ti. Es muy importante, ya que no nos podemos dejar llevar sobre las emociones, porque las emociones también tienen su propia independencia, y a medida que van pasando con su propia independencia van creando un individuo que no eres tú, porque a medida que ellos van avanzando tú vas dejando de tener control sobre tus emociones y tus propias decisiones, que es lo más importante que debería tener el ser humano. Bueno, a diario pues llegan trágicas noticias de que hay una persona pues saca toda su furia y toma un arma y mata o a sus seres queridos o a su esposa, y pues realmente nadie sería capaz o nadie se podría imaginar de que fuera a cometer tal delito si se pensaba que esa persona era muy buena. Entonces pues también hay que saber manejar nuestras emociones, no dominarlas, no dejarnos controlar por esas emociones y saberlas controlar en su debido momento. También hay que ver por qué estos seres actúan así, porque se dejan llevar, se dejan influenciar básicamente por las emociones, y hay que saberlas controlar, manejar y darles una debida solución a esto, ya que si no se le da, pues vamos a seguir cometiendo este tipo de cosas y no vamos a tener algún control sobre estos, y vamos a dejarnos llevar por nuestros impulsos y no vamos a tener una manera clara de ver las cosas. Sin embargo, no todas las emociones son contraproducentes. Muchas de las emociones que nosotros tenemos están ligadas fuertemente a nuestros valores. ¿Esto qué quiere decir? Están ligados como a lo que nosotros queremos hacer en la vida, a nuestros objetivos y metas. Pero si no sabemos controlarlas, como habíamos visto en la clase pasada, muchas de nuestras emociones se encuentran en nuestro cerebro límbico, lo cual puede hacer que esas sean un poco caóticas si no pues intervenimos en ellas. Un método muy eficaz para controlar nuestras emociones es el de la autoobservación. ¿Esto qué quiere decir? Es observarnos a nosotros mismos en un segundo o tercer plano. Es como vernos a nosotros mismos desde los ojos de otra persona. Eso nos ayuda a analizar nuestros comportamientos sociales, algún evento que haya pasado, analizar un proyecto que queremos emprender o, una tarea que estemos llevando en el momento. Este método es muy efectivo porque nos ayuda a ver en qué estamos fallando nosotros y qué podemos mejorar. Nos ayuda a ver que no somos tan perfectos como creemos y que también otras personas pueden tener la razón y estar en lo cierto, así nosotros obtenemos lo contrario. Esta autoobservación es lo que nos define muchas veces de los animales, ya que nos permite disociarnos a nosotros mismos para ser nuestros propios espectadores. Bueno, como conclusión de todo eso, tenemos que tener en cuenta que las emociones son algo muy importante en nuestra vida y necesitamos darle la misma importancia como a cada aspecto de nuestra vida, tanto académico y psicológico. Necesitamos aprender a manejarlas porque en algún momento ya nos podemos llegar a manejar a nosotros, y también necesitamos aprender a controlarlas y entenderlas por qué causan esas emociones. Aprender a controlar todo eso nos ayudaría a ser un poquito más inteligentes para afrontar los hechos que nos puedan presentar en la vida. Porque una persona que sepa controlar sus emociones tiene un intelecto mucho mejor para afrontar problemas en casos inesperados. Aquí les quiero mostrar por qué se puso este muñequito, y es que el muñequito representa el monstruo de las emociones. Es un cuento que se le lee a los niños para que aprendan a manejar sus emociones. Y hay de furia, ira, pero él es como el desborde de las emociones. Bueno, gracias.